Señor, en esa mañana, Señor, tu pueblo, Señor, nos ponemos de acuerdo como un solo hombre en la ley del uno, en el nombre de Jesús, para establecer que sobre nuestra vida, sobre lo que somos y sobre lo que representamos, el cielo gobierna en el nombre de Jesús. Padre, te agradecemos, Señor, por tu bondad, porque tú eres bueno, porque hasta aquí nos has ayudado, tu diestra nos ha sostenido. Padre, nos acercamos a ti confiadamente a través del mérito de Jesús y sabemos que alcanzaremos el oportuno socorro, la bendición, la dádiva. Señor, lo sumergimos todo en tu espíritu. Señor, que la luz que de ti proviene, Señor, ilumine todo, absolutamente todo, Señor, y que las tinieblas sean disipadas. Que todo argumento, Señor, contrario a la verdad de la victoria de Cristo sea derrumbado, sea arrancado, sean confundidos nuestros adversarios. Dios del cielo, levántate, Señor, y resplandece. Hoy declaramos, Señor, con nuestra boca que la dependencia que de ti tenemos no es dependencia como del que no tiene entendimiento, sino es dependencia como uno que sabe, Señor, que en ti estamos seguros, que en ti estamos, Señor, correctos, que en ti hay victoria, que en ti hay provisión, que en ti, Señor, hay resguardo, que en ti está todo lo que necesitamos. Hoy nos acercamos confiadamente creyendo, Señor, que toda tiniebla, Señor, tiene que retroceder, que todo plan, toda agenda demoníaca, todo lo que haya sido levantado, pensado, planeado o ejecutado, Señor, para robar, para matar, para destruir lo que somos y lo que representamos, todo eso es tirado por tierra, pisoteado como se pisotea el polvo. Hoy, Dios Todopoderoso, tu pueblo se levanta y creemos que hay victoria en el nombre de Jesús. Y la iglesia que está de acuerdo conmigo diga amén, amén y amén. Alguien que celebre al Señor, por favor, en esta mañana. Todo está bien, iglesia. Todo está bien y todo va a seguir estando bien. ¿Alguien lo cree? Dios es bueno, maravillosamente bueno. Toma tu lugar en esta maravillosa mañana, en el nombre de Jesús. Yo creo que Dios es extraordinariamente bueno. Me alegra mucho compartir contigo esta mañana, un día más. Venimos de una reunión en la mañana gloriosa de poder, como suele ser cuando esta mujer de Dios está al frente y todo está bien. Estamos bendecidos. Estamos bendecidos. Dios es bueno. Bien, amado pueblo de Dios, venimos en un proceso constructivo donde hemos estado hablando, poniendo ciertos pilares que son necesarios. Creo que hay una serie de columnas vertebrales dentro de lo que es la verdad absoluta. Y cada una de estas columnas no solamente hay que establecerla, al menos en la primera instancia, o establecerla si es que se nos ha olvidado, sino que también yo creo que este proceso de construcción que Dios tiene con nosotros nos lleva de menos a más, nos saca como la luz de la aurora a completar lo que tiene que ser completado. Y de verdad, quizá en las últimas 2-3 semanas te he venido hablando sobre la necesidad de desintoxicarnos de un sistema caído. Este sistema caído siempre ha estado allí. Al menos tengo muchos años, los últimos años en cierta forma lo he dedicado para golpear y martillar ese sistema que quiso suplantar o sustituir el reino y las verdades del reino a través de la palabra. Sí, le hablo de la religión.
Y lo triste de todo esto es que hay tanta gente buena, gente de Dios, gente con propósito, gente con destino, gente con una vida en Dios maravillosa, pero que sigue estando con un velo, que los mantiene en una escuela de pensamiento, en una culturización que aceptaron como una verdad absoluta, sin ni siquiera empezar a revisar de dónde viene lo que estamos creyendo. No hablo de la palabra, no hablo de esa columna vertebral, estoy hablando de la forma como vivimos la palabra. Entonces, alguien nos enseñó cómo ser o hacer iglesia hace unos cuantos 150 años atrás, y de pronto tomamos el sistema, tomamos la fórmula, la receta, y seguimos haciendo lo mismo con algunas variantes. Pero lo cierto del caso es que llega un momento donde tenemos que entender que el ritual no funciona, no nos va a llevar a ningún lugar. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios, y entonces nos tenemos que alinear a lo que Dios está hablando. Ha habido, dentro del marco de la sustitución, nos han enseñado que el que reza y peca empata, lo cual es una verdad para el enemigo, pero es una absoluta mentira, y debe ser así entendida por nosotros. Nos enseñaron que sin estar alineados a Dios, aunque seamos buenos, ya nos alcanza, y eso no es cierto. Nos enseñaron que con las buenas intenciones, de alguna manera, como que Dios se agrada y como que Dios acepta lo que sea que le estemos dando, así sea pan añejo descuidado. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Se nos enseña a sustituir la misma presencia por la religión, por el ritualismo, por las costumbres, por lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Se le llamó santidad a cosas que no tienen que ver con santidad. Que se empezó a creer que Dios habita en aquellos vasos que usaban en algún momento ciertas formas de vestir, ciertas formas. Mire, venimos de una estructura donde una mujer con maquillaje era como el sinónimo del estado de las tinieblas maximizado. Venimos de una posición cultural religiosa donde depende cómo usabas el cabello, estabas mal, estabas en pecado o estabas en muerte. Venimos de un estado religioso donde tu grado de santidad lo aportaba el largo de tu falda. Cosas tienen que cambiar, porque muchas veces eran sepulcros blanqueados, eran una especie de basureros con vestiduras que estaban alineadas al status quo de la religión. Ese es el trasfondo, y de pronto llegamos a esta posición y uno dice: sí, qué maravilla, de dónde nos sacó el Señor. Eso sería lo correcto, pero el punto es, ¿de verdad ya salimos de allí? Porque tal vez la forma de vestir, la forma de hacer o no hacer, hay cosas que van cambiando, pero de eso no se trata. Se trata de una transformación interna. No solamente cuando hablo de transformación interna estoy hablando de mi espíritu, de mi corazón, sino que también mi mente, como el producto residual de la transformación de mi espíritu y mi corazón, entonces también tenga una forma de pensar, una forma de creer, una forma de vivir. Hace algún tiempo, tal vez no sé, un año y medio, estaba en un estado allá en los Estados Unidos, me habían invitado a predicar, y de pronto, después de ministrar en esa iglesia, le pedí a los pastores que fuéramos a caminar a la ciudad. Y mientras le hacía la invitación a salir tan solo a caminar, no dije a comer, dije vamos a caminar, literal. Yo les decía: mire lo que está alrededor de ustedes. Miren los vehículos, miren las personas, mire cómo visten, mire sus gustos, mire los restaurantes, mire todas las edificaciones, las oficinas, mire lo que nos rodea. Le estoy hablando de modernidad, le estoy hablando de comodidad, le estoy hablando de cosas que a veces señalamos como cosas efímeras, a veces las señalamos como vanidad de vanidades, pero de eso está compuesto el mundo. Y de alguna manera, lo entendamos o no, el reino de los cielos debería estar por encima de eso. Me refiero a la excelencia, me refiero a que si alguien tendría que estar a la vanguardia de todo, debería ser los hijos de Dios. Pero ¿por qué no estamos haciendo el trabajo? Porque lo relegamos por una escuela marchita, bien intencionada pero también bien errada. Se nos enseñó que como pueblo de Dios teníamos que ceder todas esas cosas porque eran del diablo. Le estoy hablando no de mi caso, le estoy hablando de dónde venimos.
Se nos enseñó entonces que eso es del diablo. Entonces vuelvo al texto. Dice la palabra, de modo que todo fue hecho por Él y para Él. Y eso deja al diablo sin nada. ¿Cuántas cosas? Todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios repartiendo lo que no es de nosotros? O al menos no lo es hasta que tengamos la revelación que se nos dio. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el estatus de gobernabilidad que se nos dio a través de la obra, digo, gobernabilidad porque lo habíamos perdido en el Edén. De pronto Jesús viene, lo rescata y nos dice, ahora sí, esa comisión que se nos dio en el Génesis de sojuzgar, de gobernar, de multiplicarnos, de llenar la tierra, ahora se vuelve a activar. Hazlo. Tú eres el gobernante, rey, sacerdote, eres juez, eres gobernador. A esto la iglesia le dice amén. El problema, lástima, es que no entiendan la responsabilidad de eso. Lástima que no entienda que de toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, ahí vamos a tener que dar una explicación. Lástima que no entendamos que la vida y la muerte está en poder de la boca, de la lengua. Lástima que no entendamos que toda esa potencia, como hablamos la semana pasada, el Señor le dijo a Jeremías, estoy poniendo mis dichos gubernamentales en tu boca. Le decimos amén a muchas cosas que no se nos ha revelado la responsabilidad que significa. Entonces somos autoridades con una boca y un pensamiento de alguien que no tiene capacidad de gobierno, mente de gobierno, no piensa como rey, no piensa como sacerdote y no tiene el actuar y la responsabilidad de un juez. Por eso entonces la iglesia anda haciendo declaraciones descuidadas diciendo aquello es del diablo. Y el diablo entiende el código. El diablo sabe que quien lo está diciendo es alguien al que se le dio gobierno y autoridad. El diablo es un mentiroso, sí, pero también entiende legalidad y autoridad. Y si la gente que está en gobierno en Dios anda diciendo esto es del diablo, el diablo dice gracias. Y a partir de ese momento cedemos posiciones de gobierno, cedemos ámbitos de autoridad, cedemos autoridad. Y ahí luego vienen los días donde andan peleando, que es que en guerra espiritual diciendo suelta diablo lo que es mío, y el diablo dice tú me lo diste. Hay cosas que tienen que ser replanteadas en el pensamiento del reino. Religión nos enseñó a decir amén a un montón de cosas que son ciertas y nos enseñó a ser hipócritas que hacemos lo contrario. El reino tiene una cultura donde tenemos que mantenernos en una sola pieza, puestos de acuerdo con el Dios Todopoderoso. Entonces todo fue hecho por Él y para Él. Repito, automáticamente esa declaración de poder deja al diablo con las manos vacías. Salvo que la iglesia siga diciendo esto es de Dios y esto es del diablo. Nada es del diablo. Por lo menos, al menos donde yo esté. Y eso no se hace con buena intención. Hay una serie de cosas que tenemos que hacer, vivir, pensar, entender. Se nos tienen que revelar para que no sea una declaración evangélica, religiosa más que dice todo lo que el Dios del cielo me dio, el diablo no me lo quita. Suena bien, pero en la práctica a veces hacemos cosas contrarias. Uno de los elementos necesarios, y de aquí parto en esta mañana, conéctate con Dios. De lo contrario, tan solo estos son sueños, esto es ilusión. Esto simplemente es un espejismo, hablar de que le vamos a quitar al diablo todo lo que él tiene. Solamente con pensar de quitarle al diablo algo que se supone es nuestro, ya estamos en aprietos. Entonces la pregunta sería, ¿qué está el diablo haciendo con algo que yo te di? Es un pensamiento que la iglesia tiene que superar, tiene que cambiar. La capacidad de gobierno no es simplemente decir somos reyes sacerdotes, suena bien, pero con mente de mendigo es una vergüenza. No estoy diciendo que tú lo seas, estoy diciendo, querido, que alguien lo es. Y si no lo somos, entonces que sean nuestros frutos los que demuestren que es lo contrario. Gente que me habla de unción, de poder, de ministerio, y tú los escuchas hablar y inmediatamente esa genética empieza a evidenciar que tan solo es un címbalo que retiñe, que lo que está diciendo son verdades, pero que no vive, no cree y no tiene la capacidad en su humanidad de reconocer que necesita de Dios. De aquí partimos, porque creo que dentro de lo que estamos haciendo, igual, tal vez de un ámbito un poco pastoral, pero tiene que ver con fundamentos que tenemos que empezar a creer. El diablo no tiene nada, pero tú tienes que hacer que Dios sea tu aliado en esto.
Ahora, a esto me puedes decir amén, pero entonces yo te digo, vamos, conéctate con Dios. Conéctate con Dios. Esto no tiene que ver con entonces ser un hermanito bueno que ora mucho. Conectarse con Dios tiene que ver con mucho más que eso. ¿Alguien está aquí? Vamos a la palabra, 1 Corintios, usted lo conoce perfectamente bien. 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Dice así: pero el que se une, vamos a ver qué no entendimos de esto. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Alguien está aquí? Vamos. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Vamos a ver por dónde empezamos esta mañana. Es muy complicado cuando te das cuenta que el que escucha pesadamente. Es muy complicado cuando te das cuenta que el que escucha está escuchando con el entendimiento bloqueado. Es muy complicado darse cuenta que simplemente alguien escucha como escuchar cualquier otro tema más. Alguien tiene que en esta mañana despertar. Alguien dígale a su espíritu, levante su manita al cielo y diga: Padre, despierta el espíritu dentro de mí. Despierta mi conciencia. Despierta mis oídos para oír como los sabios. Señor, despierta mi espíritu. Despierta. Dile, Señor, así como dice tu palabra, que tú despertaste el espíritu de aquel pueblo. Despierta mi espíritu en esta mañana. Alguien que diga: así sea. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Yo le estoy diciendo a alguien que cuando tú te conectas con el Señor, algo va a cambiar. Yo le estoy diciendo a alguien, yo le estoy hablando a los entendidos, que cuando alguien determina conectarse con Dios, las cosas empiezan a cambiar. Yo le estoy diciendo a alguien que cuando tú te conectas con Dios, automáticamente Dios se mete en la ecuación y empieza a haber una transformación. Esto no es solamente positivismo. Cuando te conectas con Dios, Dios toca tu vida, Dios toca tu familia, Dios toca tu ministerio, Dios toca lo que haces y lo que no haces. Dios empieza a tocar todo lo que tú tienes, todo lo que eres, todo lo que representas. Cuando te metes con Dios, Dios se mete contigo. Pero conéctate allí. Porque andar diciendo yo estoy conectado con Dios y a eso no pruebas simplemente congregándote por aquí o por allá o con una oración que da lástima de vez en cuando. Querido, eso no evidencia la conexión. Una conexión con Dios hace que Dios camine contigo, hace que las cosas sean diferentes. Cuando estás conectado con Dios, mira, la gente podrá escuchar a 1000 personas, pero te escucha a ti y dice: ese tiene algo diferente. Una conexión con Dios cambia. Hace un montón de tiempo yo le contaba y le conté varias veces, mira, una de las cosas peores que me sucedió a mí años atrás, cuando apenas estaba en esos primeros pasos, es escuchar a los que tienen un espíritu contrario. ¿Alguien está aquí? Yo quiero decirte que la conexión con Dios te va a llevar automáticamente a conectarte con hombres y mujeres de Dios. Si estás conectado con Dios, te conectas a una unción. Si estás conectado con Dios, te vas a conectar con una atmósfera. Si estás conectado con Dios, hay algo, hay un ámbito a tu alrededor que transforma vidas, que cambia cosas. Si estás conectado con Dios, estás conectado a la atmósfera de Dios. Ahí no hay cabida para los que no caminan contigo. El yugo desigual no solamente es para dos novios que están por allí. Yugo desigual se refiere a todo. Aún hay yugo desigual dentro de aquellos que dicen que Cristo es el Señor. Estoy hablando de genética. Estoy hablando de que hay cosas que yo necesito de la gente. Yo necesito conectarme a gente de Dios. Hoy en la mañana, mientras pensaba en mi espíritu acerca de eso, me acordé de un amigo mío, un apóstol maravilloso. Y yo dije, tengo que llamarlo. Yo no puedo ser descuidado. Conozco a mucha gente de Dios. Conozco a gente en todos los países, hombres, mujeres de Dios extraordinarios, apóstoles, profetas, pastores. Gente que mueve masas, mueve multitudes. Nos encontramos a veces en una o en otra nación. Nos encontramos predicando. A veces ellos recibiendo y a veces yo recibiendo de ellos, pero todos recibiendo de Dios. Gente que tiene un calibre, que tiene un estatus en Dios diferente. Gente que tiene una condecoración en su pecho que dice que son generales.
Y yo necesito conectarme a la gente de Dios. Yo necesito acercarme al sabio para ser más sabio. Yo necesito acercarme a esas fuentes que son correctas y certificadas en la tierra, por los cuales también Dios habla. Es hora que la iglesia salga de ese mover donde cada vez que tiene problemas vas a consultar al chismoso del barrio. Por eso, entonces, lejos de estar alcanzando sabiduría, nos hacemos necios. Conectarse con Dios no es el estereotipo que dice que hay que orar mucho. Sí, hay que buscarlo en oración, pero por la dirección correcta, por el espíritu correcto, por la intención correcta. Cuando tú te das cuenta que Dios quiere hacer algo en tu vida, salvo que alguien me diga aquí que no cree que Dios va a hacer algo, te doy la razón. Pero si hay gente aquí que me diga, yo creo que Dios va a hacer algo en mi vida, esa gente debería estar celebrando. Esa gente debería estar diciendo, yo me voy a conectar con Dios, porque Dios quiere hacer algo. Pero Dios no va a mover ni un dedo, así la religión te lo diga, si no nos alineamos a los principios en Dios. Dios es un Dios de diseños. Como te lo he dicho 1000 veces, tú caminas y activas un principio, y todos los principios tienen una provisión. Y son como guardias de seguridad. Abrazan el principio, abraza la provisión, y dicen, esta no se la suelto, de no ser que alguien por revelación, lo cual lo lleva a la obediencia, active el principio. Y cuando alguien activa el principio, lo cual significa camina en la voluntad de Dios, el principio dice, tengo una sorpresa para ti, y te suelta provisión. Hay gente intentando provocar que el cielo se meta en su vida. Están intentando ver de qué manera pueden promocionarse, de qué manera pueden avanzar, cómo pueden prosperar, y hasta meten a Dios en su forma de hablar, pero Dios no está allí. Si se mueren, se van para el cielo, eso no hay problema si tienen a Jesús. Pero se trata de que Dios camine conmigo en la tierra de los vivientes. Se trata de provocar que verdaderamente lo que yo digo tenga cumplimiento. Se trata de que yo hablo, yo digo, yo pienso. ¿Sabe? El día de que los escarnecedores y que los burladores se siguen riendo de ti, eso se tiene que terminar. El poder del reino es demostrativo. La fe tiene que ser demostrada. Pero si tú no caminas con Dios, aquí no sucede nada. Si tú y yo no nos activamos en Dios, aquí no sucede nada. Si tú y yo no nos conectamos con Dios, alguien tiene que entender lo que en esta mañana está diciendo el Espíritu. No está hablando de volverse una persona que de vez en cuando ore. Está hablando de una conexión en el Espíritu real, efectiva, poderosa. Y yo no sé si hay alguien aquí en esta bendita mañana que me diga, no entiendo, pero yo quiero. Tienes que salir adelante. Los tiempos de esa iglesia pasiva, adormecida, que se dio absolutamente todo al sistema, por ende al mundo, eso se tiene que acabar. Tiene que empezar a venir la gente con una mentalidad diferente, que cuando vea al mundo, no vea al mundo como como la contraparte nuestra. No, cómete al mundo, conquista al mundo, lleva a Jesús al mundo. Haz lo que tengas que hacer en eso, que algunos demonizan. Yo no quiero nada con el mundo. Bueno, yo sí. No, es que yo me alejé del mundo. No te alejes de lo que Dios te llamó a conquistar. Deja el pecado, deja caminar mal, pero ve allí y demuestra que el Cristo que promete que lo hará, lo hace. Eso tiene que ver con asociarse con Dios, convertirlo a Él en el estratega socio de todo lo que tú vas a hacer. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Y yo cómo entiendo esto? ¿Será que esto que vivimos es ser un espíritu con Dios? ¿Así será? ¿Será que el espíritu de mi Padre de verdad está en urgencia, en necesidad? Que esto es estar en un espíritu con Él. No, está hablando de una conexión. Está hablando, mire, el que se une al Señor, y unirse al Señor no es una congregación que o congregarse de vez en cuando. No es una oración de vez en cuando. Unirse con el Señor no es hacer algunos actos que parecen que son parte de la vida del cristiano de vez en cuando. Unirse al Señor tiene que ver con un sometimiento, con una entrega, con una búsqueda, con un deseo, con una pasión, Alguien está aquí. Se trata de ir más allá, amado del Señor. Te lo he dicho 1,000,000 de veces. La gente siguió confundiendo las invitaciones de Dios con lo eterno de Dios y no lo han entendido.
El que todavía siga pensando que la zarza, y los predicadores hablan de la zarza encendida para arriba y para abajo, como si la zarza fuera la meta, el fin y el propósito de Dios. La zarza tan solo era un elemento luminoso, un elemento que llamó la atención de Moisés para decirte: hey Moisés, mira la zarza, acércate, para que cuando estés en la zarza te des cuenta que hay el Dios de la zarza. Eso tiene que ver con una invitación del cielo. Entonces, ¿qué pasó con religión? La religión se conformó con la zarza encendida y hasta hacen cultos en honor a la zarza encendida y no ven al Dios de la zarza. Nos quedamos en la etapa de distracción. Ah, qué lindo, qué hermoso. ¿Y el poder para cuándo? ¿Y la vida en Cristo para cuándo? ¿Y el reino para cuándo? Hoy fui a la iglesia y hoy estuvo tremenda la reunión. La zarza estaba encendida. Wow, y yo no lo entendía, pero viera, ¿a quién le importa el fuego de la zarza cuando el Dios de la zarza está en medio diciendo: el cielo gobierna? Alguien tiene que empezar a entender, y hasta que no cambie nuestra forma de pensar en Dios, por el Espíritu, por la palabra, a causa de Jesús, no vamos a entender lo que te estoy hablando. Se tomará como un sermón más, pero no lo vamos a entender. Esto tiene que ver con una asociación con Dios. Y esta asociación no soy yo el que determina que Él trabaje conmigo. Le va a sonar grotesco, pero es que es así. No lo digo porque después me apedrean, pero lo voy a decir. Cuando tú te das cuenta que el diseño de Dios es que Él trabaje para nosotros, esto si lo cortan y lo editan, me hacen pedazos. Porque Él dijo: yo prosperaré lo que tú hagas, yo iré donde tú vayas, yo me encargo de tus enemigos. Habla tú, que yo pondré palabras en tu boca. Siembra la tierra y yo te doy cosecha. Créeme y yo haré cosas para ti. De pronto te das cuenta, Dios trabajando para nosotros, y uno dice: Señor, ¿será esto así? Esto es blasfemia, esto es abominación. No, nosotros los hombres trabajamos para Dios. Y ahí es donde está el asunto. Sí, claro, servimos a Dios, no trabajamos para Él. La religión es la que enseña que trabajamos para Dios. Todavía me encuentro hombres de Dios, pastores, y uno le pregunta: ¿tú qué haces? Yo trabajo para el reino de los cielos, yo trabajo para Dios. No, querido, los asalariados no son parte de este reino. Aquí hay hijos que sirven, gente que se les reveló la obra de Jesús, y lo que hacemos, lo hacemos porque sabemos que tenemos un oficio, no un trabajo. Cuando tú entiendas la diferencia entre oficio y trabajo, te darás cuenta de lo que yo estoy hablando. Tú dices: entiendo, pero no entiendo. Sin que se te active el Espíritu, no vas a entender estas cosas. Las seguirás procesando en la carne. Entonces el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces yo digo: Señor, yo quiero unirme a ti. ¿Alguien quiere unirse al Señor? Bueno, eso suena bonito. ¿Y por qué no lo haces? ¿Cuántos quieren tener la unidad en espíritu con el Señor? ¿Por qué no lo hacemos? Sí, aquí entonces viene la defensa. Sí, yo lo hago, muéstramelo. Te decía al inicio, entonces le puse atención. Recuerda cuando te conté que Jesús, el que habita en mi corazón, una vez me llevó en esos primeros tiempos, oré por un muerto y el muerto resucitó. Esa persona no era de amigo, era conocido. Me dice: murió mi papá. ¿Dónde lo tienen? Lo tienen en mi casa. Allá está en la sala. Ya estamos los primeros hermanos. Ya empezó la vela. Y el loco ese me dice: yo sé que usted está caminando en las cosas de Dios. Usted vaya a mi casa, ore por mi papá. Tal vez Dios lo levante. Y yo no sé quién fue más loco, el que me dijo o el que fue, pero yo fui. Y cuando estuve allí, me senté ahí a la orilla de la calle. Yo decía: Señor, ¿qué hago aquí? Señor, pero yo le creía al Señor. Apenas estaba empezando mi caminar en Jesús, pero yo creía. Si la Biblia dice que levantaríamos muertos, digo, debe ser así. Todavía mi mente no había sido adulterada por el pensamiento de la religión. Yo solamente creía, era un niño que creía. Y me fui y entré a la casa, dije lo que hace todo el mundo: buenas noches, ¿dónde está el muertito? Llegué y le dije: mira, le hablé, no sé qué le hablé el Salmo 23. Yo no sé lo que le estaba diciendo, pero si algo yo estaba seguro fue cuando le dije: levántate en el nombre de Jesús, y el tipo abrió los ojos. Tú te das cuenta que hay una dimensión en Dios gloriosa. Llegué y le conté a mis autoridades en el Señor. El día siguiente lo que hicieron fue regañarme. Dijeron: ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y si no resucita, le hubieras dado expectativa a toda esa gente. No me vuelvas a hacer eso. Tú tienes que ver que
que cuando te conectas con Dios también tienes que conectarte con gente de Dios, locos que también le crean incondicionalmente al Dios que no espera de nosotros la razón de hombre, sino la fe de hijo. Tú tienes que entender que una conexión en Dios te va a llevar y te va a conectar con hombres y mujeres de Dios que van a ser parte de tu andamiaje, de tu formación. Y tú dices, yo me las sé todas, querido. Esto no es de palabras, esto es del Espíritu, porque la letra sin el Espíritu mata, pero el bendito Espíritu es el que trae la vida por los benditos méritos de Jesús. Alguien dígame amén. Una conexión en Dios te lleva a conectarte con todo lo que de Él viene. Sí, el diablo vino a robar, matar, destruir, y nosotros le ayudamos. Conéctate. Ahí es donde sucede el milagro. Ahí es donde Dios está comprometido. Sí, pero Dios es amor y Él nos ama a todos y nos quiere ayudar a todos. No confundas la intención con la obra. Es diferente. Sí, Dios quiere que seas bendecido en todas las cosas. Esa es la intención. La obra es cuando te bendice. Es el hecho, es cuando Él lo hace. Algunos se conformaron con la intención de Dios. ¿Y el hacer para cuándo? Dios quiere bendecirme, no te contradigo. Dios quiere prosperarme, amén, no te contradigo. Dime cuándo te va a prosperar, porque no se ve. Esto es incómodo, pero tienes que entender cosas. En el correcto corazón, en el correcto espíritu, esta incomodidad que produce la palabra y el espíritu no te lleva al resentimiento, sino te lleva al siguiente escalón. ¿Cuál se llama ese? Ese escalón se llama la determinación por cambiar y ser mejor. ¿Quién nos hace creer que haciendo lo que hemos hecho hasta ahora algo va a venir diferente? La conexión con Dios es algo, querido, que tiene que darse. Tiene que darse. Yo en mi corazón determiné y digo, ¿qué voy a hacer más? ¿Qué más voy a hacer? Escucha lo que te voy a decir, lo digo públicamente. Tienes que ver en los próximos meses un avance de la gloria de Dios en esta casa. Tienes que ver manifestativamente, como fruto innegable, una manifestación de la obra de Jesús en mi vida y en la vida de todo aquel que se conecte con Dios. Tienes que verlo. Y esto no es lo que decimos, esto va a ser el resultado de lo que decimos, lo que va a certificar. Nuestras palabras las certifican los hechos. La máxima que siempre te digo es: integridad es el que piensa, el que dice y el que hace lo mismo. ¿Qué es integridad? El que piensa, dice y hace lo mismo. Eso es un íntegro. Entonces decimos muchas cosas pero que no hacemos. Pensamos muchas cosas que no decimos. Decimos muchas cosas que no pensamos. Dios nos llama a ser íntegros. Una conexión con Dios automáticamente va a alinear todas las cosas. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mira lo que dice Romanos 8:31. Usted la conoce también. ¿Qué pues diremos a esto? Vamos, termínela. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué pues diremos a esto? Hay algo que decir, hay algo que debatir, que rebatir, hay algo que negar, hay algo que hay alguna moción de orden ante esta verdad. Si Dios está a mi favor, querido, ¿quién está en mi contra? Dios está contigo. ¿Quién está en tu contra? ¿Alguien dice amén? ¿Por qué no lo creemos? Lo que estoy haciendo en el nombre de Jesús es, de alguna manera, a través de la confrontación al espíritu, sacar la maleza que está en nuestro corazón, que nos hace decirle amén a todo lo que es correcto, lo que es bueno y lo que es verdad en Dios, pero nos absolvemos, nos damos el derecho de no verlo manifestado en nuestra vida. Dios es acción, Dios es real, Dios es real, Dios es real. Yo sé que Dios es real. Alguien está aquí. Dios es por mí,
Si Dios es por ti, querido. Yo de verdad, yo deseo, Dios, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor, que la palabra pueda entrar al corazón de la gente, no solamente a la mente, Señor. Padre, ayúdame, Señor, para poder no estorbarte y que tú pongas en el corazón de tus hijos una verdad absoluta, que si Dios, querido, está a tu favor, escúchame, si Dios está a tu favor, si Dios está a tu favor, si Dios es por ti, si Dios está contigo, si Dios piensa bien de ti, si Dios está contigo, nadie se va a levantar, nadie te podrá hacer frente, nadie te pondrá resistencia, nadie te podrá cerrar el negocio, nadie te podrá hacer desistir, nadie va a hacer que temas, nadie va a hacer que eches marcha atrás, nadie va a hacer que tus pensamientos sean diferentes a los pensamientos de Dios. Alguien diga amén. Conéctate con Dios. Entonces la gente dice, no, yo me conecto con Dios, pero yo a la iglesia no. Te estás desconectando con la sustancia en la tierra de Dios. Hay cosas que tienen que ser ordenadas. Son los principios de la palabra. Conéctate con Dios. Conéctate con Dios. A nivel de iglesia es mucho más fácil de hablar de temas naturales, medios bañados de cosa espiritual. Es más fácil pasar toda la vida hablando de la familia, con alguna dosificación e ingredientes espirituales, un versículo por aquí, un versículo por allá, y hablo de la familia. Es muy fácil pasar toda la vida hablando de superación personal o de relaciones interpersonales, con algún poquito de espiritualidad por ahí. Eso es muy fácil. Dirigir una iglesia es muy fácil. ¿Y el reino para cuándo? La gente no está hablando de la dimensión del reino. Nadie está dispuesto a incomodar a la gente para que den un paso al frente. Diga, ya me cansé de hacer las cosas de la misma manera. Alguien tiene que levantarse y decirle al pueblo, señores, despierten, porque no es así. Porque si fuera así, tú estarías viendo resultados. Si fuera así, verías el fruto. Si fuera así, verías el poder. Ya es hora de volver a lo que hay que volver. Tenemos que despertar. Los hombres y las mujeres que Dios usa en cualquier nación o en las naciones, si tienen una característica, es que tienen una conexión con Dios. Hay otros que tal vez los ves en una nación u otra, pero eso es por otra cosa. ¿Quién tú eres? ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde te ves mañana? ¿Qué tenemos que hacer para llegar allí? Entonces, de pronto las preguntas: ¿quién quiere, como si fuera una piñata, quién quiere que Dios lo unja, que le dé dones, que levante muertos que están enfermos? ¿Quién quiere el don de ciencia? ¿Quién quiere la profecía? Entonces aquí es el momento donde todo el mundo dice amén. Ahora no lo dices por el contexto de lo que estamos hablando. ¿Y tú crees que es así de sencillo? Yo me doy cuenta cada vez que el Señor me da visiones, cuando el Señor me da palabras de ciencia, cuando el Señor me da palabras de profecía, cuando el Señor me muestra cosas. Yo me doy cuenta que la intensidad de lo que Él me revela siempre está ligada a mi conexión con Él, la poca o la mucha. Tiempos uno se descuida en ciertas cosas y de pronto tú empiezas a darte cuenta que la voz de Dios no es que se reduce, porque en Dios nada se reduce. La voz de Dios deja de ser clara para ti. A veces andamos tiempos de que son sanidades y por montones, prodigios, sanidades y milagros de todo tipo. Andamos conectados. Alguien dice, el tipo está conectado. Sí, eso es, está conectado. Una conexión con Dios cambia todo. Escucha, te voy a leer dos cosas. Él le dijo, tú conoces, todos esos textos sencillos los conoces. Él le dijo, no tengas miedo, Eliseo, a su siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Conoces el texto? ¿Por qué no lo creemos?
¿Por qué una mala noticia nos devasta? ¿Por qué una mala noticia golpea tan fuerte? Hace 2, 3 semanas yo te decía, es el problema cuando la realidad golpea más fuerte que la verdad. Ahora, ¿por qué si la verdad es verdad, la verdad no viene a nuestra vida y se manifiesta fuerte? Porque para que la verdad haga eso, tienes que estar conectado a Dios. De lo contrario suena como buena intención, pero conectado a Dios. No es que yo sé que más son los que están conmigo que los que están en contra de mí. Yo lo sé. Desconectado con Dios, le tenemos temor a las malas noticias. Desconectado con Dios, cualquier cosa, cualquier viento de doctrina tuerce a la gente, pero en Él yo le creo. Cuando estoy conectado con Dios, yo le creo. Cuando estoy unido, conectado a Dios, yo le creo. Entonces viene una prueba, viene una situación, yo la creo. Creo la respuesta, creo la habilitación del don de Dios en mi vida. Yo lo creo, estoy conectado a Él. Una vez más, separado de mí no puedes, nada puedes. Pero la conexión, escúchame, la conexión te hace ir a otro nivel. Hay gente que ha perdido cosas, hay gente que ha sido golpeada, que ha sido destruida, que ha sido vencida. Hay gente que ha dado pasos atrás, que ha retrocedido, gente que ha llorado, gente que ha claudicado. Y simplemente no es porque lo golpearon fuerte, es porque estaba desconectado con el Dios que lo fortalecía. Le aseguro, todo en esta tierra se soluciona en Dios. Todo. Pero son grados de entendimiento. ¿Quién puede entender que son más los que están con nosotros? Y estar certero y seguro, sino uno que conoce al que no miente. Es una conexión. Entonces las iglesias, los ministerios están llenas de gente con buena intención, pero que están desconectados. ¿Alguien está aquí? Gente con muy buena intención, pero desconectados. Ahora le voy a decir dónde radica el éxito de las tinieblas. El éxito de las tinieblas fue lograr que la gente aceptara que le sustituyeran la verdad por religión. Entonces, como que tenemos esa falsa sensación que estamos bien. Esa falsa sensación que Dios está cómodo conmigo. Esa falsa sensación que lo que estoy haciendo es agradable delante de Dios. Mira, Señor, yo no falto a la iglesia. Señor, yo soy fiel contigo. Yo soy ofrendando. Yo ofrendo. Señor, yo oro, yo adoro, Señor. Parece que todo está bien, pero cuando buscamos fruto nos damos cuenta que estamos desconectados. Ahora, ¿cómo puede ser que alguien que haga todas estas cosas no tenga fruto, querido? Porque hay cosas que se hacen por entendimiento de hombre y de carne, y hay cosas que se hacen por revelación del Espíritu. Si no metemos el Espíritu en esto, nada va a suceder. Alguien está aquí y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Entonces hay una posición. ¿Cuántos tienen palabras proféticas? ¿Te han profetizado? ¿Alguien ha hablado de ti en Dios? Dios te ha enviado mensajes. ¿Has creído que Dios te va a levantar? ¿Has creído que tu tiempo tiene fecha de transformación? ¿Has creído que los tiempos malos terminan? ¿Has creído en algún momento que ya está a la puerta el día bueno, el día que Dios te sorprenda? ¿Quién está creyendo esas cosas? Señores, eso es cierto. Pero si no estamos conectados con Él, nada se puede hacer. Entonces vamos postergando y postergando el hecho que Dios cumpla y que Dios haga, y Dios no miente. Aquí es donde, querido, es un despertar, es Dios mío, yo voy por lo que se me profetizó, yo me levanto por el cumplimiento de lo que me dijeron. Señor, yo a partir de hoy yo voy a creer, Señor, voy a ser intencional, yo voy a ser proactivo. Lo que voy a hacer, lo que voy a pensar, lo que voy a decir va a estar direccionado a todo lo que tú estás hablando de mí. Voy a ser intencional en lo que hago, voy a ser proactivo, yo voy a moverme, Señor, voy por cada palabra que se habló de mí. Intencional. Pero por alguna razón aquí adentro
tenemos un síndrome extraño que decimos amén a todo lo que es bueno y todo lo que nos conviene, pero que de alguna manera no hacemos absolutamente nada por alcanzar. En el tiempo que los reyes salgan a la guerra, no es tiempo de quedarse paseando en los pasillos del palacio. Los tiempos de que los reyes salen a la guerra es tiempo para que los reyes salgan a la guerra. Si no aprendes a ser intencional, esto se va a quedar en sonido, en ruido. Conéctate a Dios. Como te decía, hasta nuestra forma de orar debe cambiar, porque convertimos la oración en pedir, en interceder, en clamar. Pero ya nadie sabe cómo sentarse en la silla de hijo, hablarle al Señor las cosas desde mi corazón como hijo. Señor, aquí estoy orando. Bien, ¿qué me vas a decir hoy? Señor, te pido por mi abuela, por mi tío, te pido por el vecino, te pido por las almas, por el presidente, por el terremoto, por la bomba. Señor, te pido, y se levantan diciendo, ya oré. Entra en tu habitación y ora al Padre. Ora como hijo. Conéctate con Él. Al inicio no será sencillo. La loca de la casa, bueno, así le dicen a la mente, va a andar divagando. ¡Hey, mente! Deja de pensar en otras cosas. Vente, estamos buscando conectarnos con el Dios Todopoderoso. Y la mente viene y se va por el otro lado. Tienes que andar cerrando puertas, porque en todas las puertas que dejas abiertas se escapa. Pero llega un día que es el día de la visitación. Un día donde el impacto de Dios empieza a ser real en ti. Ese día no querías que se acabara. Estabas en el secreto y querías más y más y más. Es el día que Él te seduce y tú te dejas seducir. Es el día que sientes que tus palabras sí lograron atravesar el techo de la casa. Es el día donde sientes una presencia. El día donde lloras. El día donde de pronto te sientes como decimos, fluir. Y hablas y dices, ya no tienes que buscar. ¿Lo digo o no lo digo? Ya no tienes que buscar al que sí está conectado con Dios, por cuanto sacó 3 canciones que tú usas para conectarte con Dios, con unción ajena. Eres tú y Él. Porque algunos, si no fuera por 2, 3 canciones que ponen en sus tiempos de intimidad, no tienen nada que decir. Entonces te das cuenta que la conexión ya es desde tu espíritu. Y sentarse con Él y decirle, yuhu, papá, llegó el pollito, hablemos. Sin necesidad de andar utilizando mecanismos. No digo que no sean, no sé, pensemos que son propios, que son eficientes, pero no necesarios. Lo único que necesitas es entender que en Él hay, que tú eres su hijo y que Él es tu padre. Es una conexión. Es un tiempo donde empieza por ahí. Luego hay una serie de cosas que van surgiendo en nuestra vida, que te siguen conectando más y más y más y más y más. Yo entiendo que uno de esos elementos como regalos del Padre es conectarnos a gente de Dios, gente del Espíritu. Yo tengo tanta gente conocida en el ministerio. Cuando digo el ministerio, pues seguramente incluye a todos ustedes, sí, pero estoy hablando de gente que tiene un ministerio titular. Gente de naciones, gente que según la percepción humana son muy famosos en el mundo cristiano. Obviamente no es la forma correcta, pero usted me entiende. Son mis amigos, tenemos tiempos. A veces pasan años, nos encontramos en un lado, en otro. A veces hablamos.
Pero yo entendí que dentro de toda esa gama de hombres y mujeres de Dios que conocemos, con las que el Señor nos ha permitido cruzarnos el camino, no sé, 1, 2, que yo pueda hablar porque necesito su locura en Dios. Que yo pueda decirle: hey, mira, estoy en tal lugar, tengo esto, vamos a empezar un congreso, un evento, me siento raro. Si suéltame una palabra, ora por mí, hagamos algo, ¿qué sientes? No hay muchos locos de esos que le crean a Dios incondicionalmente. Señor, esto está tan escaso. Sí. Los demás están desde una posición de pedir y esperar respuesta. Todos los demás están en una posición de voy a orar para que Dios me resuelva. Pero son muy pocos los que saben, los que entienden, los que creen y viven así, que su socio se llama Dios. Sí, es mi Padre y es mi socio. Es con el que me conecté para todos mis asuntos. Señor, ayúdame. No, señora, ¿qué hacemos? Vamos juntos. Cuando se te revela eso, tú empiezas a ver el poder. Empiezas a entender que hay cosas manifiestas en la tierra, pero que hay muchísimas que tienen que estar por manifestarse. Y que a veces nosotros somos los que lo estamos retrasando, y a veces podemos ayudar para que se cumpla. Y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí he visto a un hijo de Isaí, hablando de David, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido. Todo eso es bueno, es necesario, pero y el Señor está con él. Cuando tú empiezas a ver en la Biblia, es más, te leo rápido. Jeremías: no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Cuando tú te das cuenta, todos esos elementos que están ahí en la Biblia, ahí están por algo. Dice la palabra de Dios, se lo repito nuevamente: de modo que todas las cosas que fueron escritas antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Algo Dios nos está enseñando acá. Todo lo que fue escrito, todo lo que está en la palabra, no fue solamente para darnos un argumento histórico, es para enseñarnos algo. Cuando tú llegas y entiendes, dice Jeremías: no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte. Te das cuenta de esa manifestación en Dios. La compañía y la conexión en Dios está para cuidarte, para librarte. No cuando tú clames, es que tú vas a entender cosas. No se trata de decir: Señor, me están atacando, ayúdame. Esa es la oración, no es que esté mal, pero esa es la oración desde el punto de vista de alguien que no se ha conectado todavía. Pero cuando tú sabes que Él es el socio, tú sabes que donde tú estás, Él está. Que cuando tú vas para adelante, Él va para adelante. Que cuando vienen los enemigos, Él está contigo. Cuando haya momento de acecho, tú sabes que son más los que están contigo que los que están contra ti. Solamente el hecho de entenderlo en el momento, por revelación y por conciencia, activa el reino espiritual a tu favor. Es un asunto de entendimiento, es un asunto de revelación. No es cálculo matemático, no es decirle: Dios mío, mira, son como 1000, Señor, ayúdame tu palabra. Y como intentar persuadir a Dios que se acuerde de lo que Él dijo. Ay, Señor, tú dijiste que son más. No es eso. Estar conectado con Dios y saber que yo sé que eso es así, automáticamente hace que Dios sea tu socio en todo lo que haces. Te ayuda. Se levantan los brujos. Ay, querido, ¿cuántos se levantan contra mí? No tienes idea. ¿Y qué haces? La mayoría del tiempo nada. Sí, pero eso es imprudencia, eso es falta de... Lo que tú quieras, es que yo sé que de mi lado está el poderoso. Fin de la oración. A veces nos levantamos en guerra, a veces sacudimos cosas por dirección de Dios, pero Él está conmigo. ¿Cómo lo sabes? No sé, solamente lo sé.
Me persuadió su palabra, me persuadió su espíritu y me evidenció la obra de Jesús, que son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy, dice el Señor, para librarte. Ahí es donde te das cuenta. Y en esta mañana, más que escuchar una declaración ambigua, tienes que entender que Dios te está hablando. Esto es personal. Lleva tu nombre, lleva tu apellido. Ahí está tu número de identificación. Dios está diciendo: yo estoy contigo. Aunque se levanten, tranquilo, no tengas problema, yo estoy contigo. Aunque contigo se levante guerra, no te preocupes, puedes estar confiado. Yo estoy contigo. Deja el temor, deja la inseguridad. Yo te ayudo, yo te fortalezco. Yo soy el que estoy contigo. Y si tú sabes que Él no miente y tú lo creíste, querido, vas a caminar todo el tiempo como viendo el invisible. Es una certeza interior, es una convicción de que Él está a nuestro lado. Al mismo Jeremías 20 dice: pero el Señor está conmigo. Ahora no es el Señor que... En el capítulo 1 el Señor le está diciendo: Jeremías, escúchame. Jeremías, atiéndeme. Sí, Señor. No tengas temor ante ellos. ¿A cuántos Dios les ha dicho: yo estoy a cargo? Vamos. A alguno le ha dicho el Señor: yo estoy a cargo. Se lo ha dicho por la predicación, por la palabra, por profecía. A alguien Dios le ha dicho: yo estoy a cargo. Eso es así. El problema, míralo acá. Y entonces el Señor le dice a Jeremías: no tengas temor ante ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Esa es la declaración del Señor. Pasan los capítulos, llegamos al capítulo 20 de Jeremías. Y Jeremías hace una declaración que solamente significa una cosa, y es que Jeremías creyó. Y por cuanto creyó, dice: yo también hablé. ¿Qué cosa, Jeremías? Mira lo que dice: pero el Señor está conmigo como campeón temible. Capítulo 1 le dice el Señor a Jeremías: Jeremías, dale con todo, querido, no temas, yo estoy contigo, yo me encargo. Capítulo 20, ya no es el Señor el que le dice a Jeremías, ahora es Jeremías el que está diciendo lo que el Señor le dijo. Pero el Señor está conmigo como campeón temible, por tanto mis perseguidores tropezarán, alguien diga amén, y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no han triunfado. Tendrán afrenta perpetua, confusión perpetua que nunca será olvidada. No se trata de lo que Dios dijo, se trata de lo que tú crees. Y solamente puede ser activado por conexión. Hay un llamado en Dios a volver a la conexión en Él. Hay un llamado en Dios a conectarnos con Él. Si no se da esa conexión, no vamos a entenderlo. Seguiremos tocando los tambores de la religión, pum, 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 diciendo: suenan bien, pero no sirve para nada. Separados de mí, nada puedes hacer. Te tienes que conectar. Entonces, aquí estaba Jeremías, así de llorón a como la teología lo señala. De pronto está diciendo: muchachos, a mí el Señor me dijo que Él está conmigo. ¿Cuándo te lo dijo? En el capítulo 1. ¿Y ahora en qué capítulo estás? En el 20. Y en el 1 me dijo: dale con todo porque estoy contigo. Por eso en el 20 te digo: el Señor está conmigo. No se me olvidó, no lo dejé relegado, me moví en esa verdad. Pero el Señor está conmigo como campeón temible. Por tanto mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no han triunfado. Tendrán afrenta que nunca será quitada. Cuando tú ves textos como estos, repito, dice la Biblia: de modo que todo lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza fue escrito. Tú tienes que entender que Dios nos está enseñando algo. Querido, que tengas conciencia de mi realidad en ti hace que también tengas conciencia que los enemigos se te van a apartar. ¿Cuántos maldicen? ¿Cuántos brujos? ¿Cuántas brujas? ¿Cuántos satanistas? ¿Cuántas palabras? ¿Y dónde están? Yo no las veo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno. Te contaba
Tiempos de esos que algunos criticarán y se rasgan las vestiduras y no, el hombre de Dios, los demonios no entran a su casa. Muchacho, seguro es que viven permanentemente ahí, no se dan cuenta. Pero claro que hay batallas. Esas batallas, y de pronto hubo un tiempo, estaba librando una batalla y siempre llegaba una presencia a molestar a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, no me acuerdo. A veces me levantaba y guerreaba, estábamos conquistando cosas en Dios, pero había madrugadas que estaba caído. Entonces yo decía, me dentro 5 minutitos más, los famosos 5 minutitos que valen oro, ¿verdad? Los 5 minutitos más. Y llegaba a la presencia y yo simplemente, ¿recuerda lo que hacía? Sacaba la manita de la cobija y le decía así. Se iba. Él me dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Se te tiene que revelar la realidad de su presencia, pero eso, para ser consciente de esa presencia, tienes que estar conectado. Por eso muchas cosas le decimos amén, aunque creamos lo contrario. Pero tiene que venir el momento de entender que su presencia es real. La gente apenas está buscando sobrevivir, casi que con un goterito que destile presencia. Ahí vamos, de culto en culto, de oración por los alimentos en oración por los alimentos, pero sin presencia de Dios aquí nada funciona. Subsistir con lo mínimo, cuando debería hay una diferencia marcada. Cuando estás conectado con Dios, las cosas cambian. Conciencia de que yo soy en Él. Número 2, conciencia que tal vez ayer no fui, pero hoy soy. Que ayer no pude, pero hoy puedo. Ayer no estuve en mi posición, pero hoy estoy en mi posición. Vamos, mira con respecto a David. Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Dice el capítulo 5, 2 Samuel, David se engrandecía cada vez más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Dice 2 Samuel 7, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra, porque yo estoy contigo. Y uno dice, Señor, ¿será que no está funcionando conmigo? Necesitas conectarte con Él. Cuando te conectas con Dios, la verdad se hace real y la realidad se alinea a la verdad. Porque la verdad y la realidad no son necesariamente lo mismo. Tu realidad puede ser que hoy estás golpeado, pero tu realidad que dice que hoy estás golpeado no está de acuerdo a la verdad que dice que tú eres un campeón. La realidad dice que estás enfermo, pero la verdad dice que ya eso está resuelto en la llaga de Jesús. La realidad dice que has sido despreciado, pero la verdad es que Él te recogió con todo hace rato. La realidad puede decir que en este mundo no prospera la gente si no es por mecanismos. Pero la verdad es que el Señor es el que hace prosperar tus caminos. La realidad puede decir muchas cosas. La realidad te habla de enfermedad, de traición, de que no hay bueno nada para ti. La realidad te puede decir que se perdieron tus hijos. Esa es la realidad, innegable. Lo estás viendo donde andan drogas. Pero la verdad es otra. La verdad es que tus hijos regresarán a casa y serán la alegría en medio de tu hogar. La realidad puede decir que se acabaron tus oportunidades y que ya no hay nada bueno para ti, pero la verdad es que yo tengo contados hasta el último de tus cabellos
Y como dice la palabra, decida al justo que le irá bien. La realidad no es la verdad. La verdad no es la realidad. Cuando te conectas con Dios, la verdad empieza a tomar su lugar y a decirle las pseudo realidades, baja la cabeza, porque entrará el Rey de Gloria. Es tiempo de volver a esa conexión con Dios, que ni siquiera la sitúo tan solo en oración. Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y concedió la gracia ante el jefe de la cárcel, porque su presencia estaba con él. Entonces te das cuenta que cuando estoy conectado con Dios, que su presencia está conmigo, pone gracia delante de los hombres y Dios abre puertas. Es tan maravilloso ver cuando Dios hace esto. A mí me da risa. Yo le digo, papá maldito. Cuando yo veo que hay 1000 derribando la puerta porque solamente queda un cupo y yo estoy por allá a la distancia comiéndome un helado y de pronto me llaman a mí, ¿quiere el cupo? Sí, pase adelante. No, papá, eres tremendo. Esta gracia existe. No es porque eres bueno ni que soy bueno, es porque su presencia está conmigo. Estamos conectados a Él. Y ahí empieza a suceder el milagro. Empiezan a llegar los contratos de gente correcta, porque hay unos que no son correctos. Empiezan a abrirse las puertas y las que se abren es porque Él las abrió, y si Él las abrió nadie las cierra, y si las cierra nadie las abre. Es cuando tú te das cuenta que el punto final de la oración no había sido puesto. Él no había dicho la última palabra. Cuando estás conectado con Él, eso es más que una reunión en la iglesia o un tiempo de oración. Estar conectado es que todas esas áreas de intimidad te llevan a la conciencia de su presencia. Y eso te hace estar consciente de la verdad. No sé tú, y no es la canción, no sé tú, pero yo necesito tener una conexión con Dios real. Y esto suena bien hasta aquí, pero sería atroz si no me mueve a hacer un cambio radical hoy mismo. Y empiezo a validar mis palabras con hechos. Me voy a conectar. Me voy a conectar con Él. Me voy a conectar con Él. Pero no estás ya conectado, entonces me voy a conectar más con Él. Voy por más. Último, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido, dice el Señor. Se lo leo de nuevo, así empezó el texto y así termino yo. He aquí, yo estoy contigo, dice el Señor. Te voy a guardar donde quiera que vayas. Te haré volver a tierra de bendición una y otra vez. No te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, y esta es una buena mañana para que alguien lo crea. Los que están pasando prueba no siempre debería tener connotación de cosas malas. Pruebas son desafíos. Bueno, a ti yo te digo, en el nombre de Jesús, dice: papá, yo estoy contigo. Ponte de pie, si quieres te quedas sentado. Donde el Señor te tenga, haga lo que quiera. Dios está en control. Te trajo aquí para enseñarte, para formarte, para mostrarte el camino, para que seas, de acuerdo a la voluntad de Dios, un hombre, una mujer con éxito en Jesús. Yo estoy contigo. Un
yo estoy contigo, salido de la boca de Dios, vale más que cualquier cosa. ¿Te das cuenta que no hay forma de perder? No hay forma de fallar, no hay forma de retroceder. Yo estoy contigo. Pero debe haber un cambio a partir de hoy. Debe haber una transformación a partir de hoy. Debe haber una transformación a partir de hoy. Y como no siempre la respuesta de Dios es inmediata, al menos no en la manifestación a través de nuestra vida, entonces voy a decir lo siguiente: que en las próximas semanas o en los próximos meses se tiene que empezar a notar que estás conectado con Dios. Porque cuando te conectas con Él, empieza el cambio, empieza la transformación, empieza la vida. Conéctate con Dios. Y quizá cuando pensamos en eso, sí, efectivamente, lo primero que pensamos es en oración. No te estoy diciendo que no oremos. Te estoy diciendo que conexión es más que un efímero momento intentando decirle cosas. Es un golpear y golpear a la puerta hasta que se me abra. Es un buscar y buscar hasta que lo encuentre. Es un pedir y pedir hasta que reciba. Conectados con Él. Algo tiene que cambiar. Te lo voy a decir claro y sencillo. El poder de Dios es una realidad en Jesús. Yo sé por qué te lo digo y tú me conoces, tú sabes lo que estoy hablando. Hay poder, hay sanidad, Dios habla. Lo veo en mi vida y tú lo has visto en mi vida y seguramente en la tuya. Pero hay más. Es una realidad este poder. Por lo tanto, es injusto que los hombres hayamos hecho del pueblo, de la iglesia, del ministerio algo natural, que solamente subsiste por lo que hablamos, no por lo que demostramos. Y Dios el Padre quiere cambiar eso. Quiere traer a nuestra vida las marcas, la evidencia. Tienes que estar conectado a Él. Orar como hijo. Buscar, desear su presencia. Buscar su presencia. No te dije que si crees, tú verás esa gloria operar en tu vida. Pero para creer, el creer no viene de nuestra buena voluntad ni de nuestra humanidad. El creer viene por empezar a vivir nuestra vida y metida ahí en Dios. Tiene que haber algo diferente. Aquí las cosas deben ser conquistadas en el Espíritu. No hay más. Todo lo demás es religión. Conectados en el Espíritu. Conectados en el Espíritu. Dios es real. Jesús es el Señor. Hay poder en su nombre. Pero separado de mí no puedes. No sabrías. Sería imposible. Una conexión con Dios. Conexión con Dios. Deja de correr tanto. No empezamos a separar tiempos de calidad, de intensidad en Él, esto no va para ningún lugar. Seguiremos siendo parte del club de los engañados que creen que el que reza y peca empata. Es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer. No importa cuán convencido estemos o cuán convencido estés de tener la razón. Si tu razón no está alineada a la razón de Dios, estás ilegal. Para la gente que se separó de la iglesia, independientemente en cuál congregación, y
Si alguien todavía está, no sé si la transmisión está, pero si se está transmitiendo aún, vuelve a congregarte, porque no hay una sola tesis tuya que pueda argumentar tu desconexión con el pueblo, así sea deficiente e imperfecto. No existe conexión con Dios si estás desconectado de lo que Él llama a su pueblo. Es tiempo de hacer las cosas correctamente. Conexión, estar conectado con Dios es estar conectado con todo lo que Él es, con todo lo que Él representa y con todo lo que Él ha dicho. Tú verás una transformación en tu vida, pero tiene que haber una decisión de adentro hacia afuera. El mundo, si bien en cierto entretiene, pero entorpece los sentidos, nos saca de propósito y al final nos roba todo. No hay nada allá afuera que nos dé valor, pero no significa que no tengamos trabajo que hacer allá. Conéctate con Dios. Alguien que le puede decir a esta hora de la mañana: Padre, enséñame, ayúdame. Y te adelanto algo: el inicio de esta conexión no necesariamente va a ser sencillo, porque solamente conquistar la oración es todo un tema. La carne se resiste, pero tú sigue y tú sigue. Te darás cuenta que eso va a dar a luz. Y vas a disfrutar tanto cuando el Señor empiece a ser notorio en medio de tus tiempos de oración. Conéctate con Dios. Conéctate con Dios, con papá. Ahí empieza todo. Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. En el nombre de Jesús el Señor. Que Dios, nuestro Padre, nos ayude. Cambios a partir de hoy que sean sostenibles, que sean permanentes, que sean constantes. Señor, no te soltaré hasta que no me bendigas. Gracias, papá, por esta mañana, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Un espíritu es contigo. Quien se une a ti, Señor. Un espíritu es contigo. Un espíritu es contigo. Quien se une a ti. Quien se une a ti, Señor. Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Yo me uno a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. Yo me uno a ti, Señor. Yo me uno a ti, Señor, y soy uno contigo, en honor a ti. Rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi
contigo. Iglesia, yo sé, porque también la Biblia lo dice, que la transformación de nuestras vidas es como una especie de proceso que va en aumento, o al menos así debería ser. Cuando dice hasta la estatura del varón perfecto, cuando dice hasta que el día es pleno, me está hablando que es un proceso de mejoramiento continuo. Pero oíme lo que te voy a decir. Pero yo sé que hay un día específico y un acontecimiento específico en Dios que te cambia para siempre. Y te pasa de un escenario común, tradicional, y te pone sobre una dimensión diferente. Repito, a pesar que yo sé que el proceso de crecimiento y transformación en Dios es progresivo, proceso, sin que signifique que Dios no pueda hacer algo aquí, hoy y ahora. Pero en este proceso de vida donde vamos creciendo, vamos madurando, la palabra dice: cuando eras niño hablabas como niño, pensabas como niño, tu juguete, el carrito era de niño, pero ahora he crecido. Son procesos en Dios, pero en ese proceso hay un día específico donde Dios nos transforma, nos cambia la vida. Ese día yo le voy a llamar en este momento, es el día, a pesar que la palabra está tan trastocada, tan manoseada, pero creo que es el día, es la definición correcta. Es el día que por cuanto Él se nos aparece de la forma que Él lo quiera, como un sentir, como una presencia, como una voz, como fuego, o como una zarza encendida, indistintamente, es un día donde su cercanía es tan real, tan absolutamente real, que nos transforma. Es como un reseteo, nos transforma a tal punto que no volvemos a ser igual. A ese día yo le llamo el día en que el Señor nos unge. Y aquí entenderás el término sobre hombres ungidos o mujeres ungidas. No te dejes afectar por lo manoseado del término, porque ahora resulta que todos están ungidos. No, son unos cuantos. Yo espero mi día también. Pero como dijo Pablo, mientras llega, una cosa hago. Las cosas que no están correctas ahí atrás, chao, y empiezo a implementar y hacer con una visión correcta lo que me toca hacer hoy, aquí y ahora. Si nos exponemos a la palabra y no hacemos una decisión por implementar lo que sea que Dios nos habló, seríamos absurdos. ¿Qué tú vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué yo voy a hacer? Aquí empieza una transformación. Así empieza una transformación. Y el día que, si en la agenda divina nos topamos, en ese día donde Dios nos sorprende, ese día te va a cambiar la vida. Y te pasa de natural a extraordinario. Amén.